Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Bienvenidos de regreso a Varones en la Intimidad. Mi nombre es Alba Méndez, ya llegué. Muchas gracias, Mario, por iniciar el programa. Les recuerdo que Mario va a estar en las redes sociales si el internet nos lo permite y que ahí pueden mandar sus dudas y sus comentarios. Está con nosotros en la mesa ya nuestro invitado el día de hoy, Abraham Sastre Vidal. Él es vocero de Redefine Puebla y viene a hablarnos sobre jóvenes y sexualidad. Hola, Abraham, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues agradeciendo nuevamente la invitación aquí al programa. Pues rápidamente me gustaría empezar a hablarles del tema citando a Hermilia Galindo. Bueno, leí esta frase en el libro Un fantasma recorre el siglo, que habla acerca de las luchas feministas en México desde 1910 hasta el 2010. La frase dice así: el aprendizaje nunca puede ser previo a la experiencia. Esa frase la menciona debido a que, bueno, hace unos ayeres pues se tenía como que esta idea de que no se podía ser feminista sin tener como que la parte teórica. Sin embargo, pues lanza esta frase como diciendo que bueno, la experiencia también forma el conocimiento. ¿Por qué menciono esta frase? Bueno, uno personalmente creo que clarifica una de las tareas más importantes de Redefine, que es hablar de la sexualidad libre de mitos. Menciono esta frase porque me parece que uno de los mitos más grandes a romper es el hecho de que los jóvenes al ser precisamente tener poca experiencia y apenas estar como que empezando en esas cuestiones de la vida y estar conociendo el mundo, pues se tiene la creencia de que los jóvenes no se les puede hablar de sexualidad y que si se les habla de sexualidad, pues como dicen coloquialmente, le van a dar vuelo a la hilacha. Entonces creo que hay que romper con esto. Me parece muy importante que hay que hablar de sexualidad con los jóvenes, empezando por la idea de que la sexualidad está presente en nosotros desde el momento, incluso antes de nacer. Pues bueno, la sexualidad, el concepto como tal habla acerca de toda esa serie de creencias, de fantasías, de costumbres, todo lo que conforma y todo lo que inmiscuye al ser humano, todo con lo que nos relacionamos. Entonces, a veces se piensa que pues es difícil hablar de los jóvenes o nos dicen que, bueno, qué bueno que van a hablar con los jóvenes porque se van a descarriar muy fácilmente. Pero creo que quitándole la idea y los aspectos negativos a los temas, se puede hablar claramente de sexualidad con ellos. Sobre todo en esas cuestiones de la planificación familiar, también se tiene la idea que, bueno, si vas a hablar de planificación familiar es únicamente para decidir el momento en que te vas a casar o el momento en que vas a tener hijos, pero también el decidir no tener una familia o tener una familia distinta es también planificación familiar. Si yo en algún momento decido no tener hijos, o si decido quedarme soltero o quedarme soltera con mi canario, mi perro, o mi pez o cualquier otro ser, también es planificación familiar. También estoy planificando qué es lo que voy a hacer más adelante con mi vida y qué es lo que quiero hacer conmigo mismo. Y vaya, hablar de los jóvenes de sexualidad, quitándole el estigma, quitándole los mitos y quitándole el miedo, pues vaya, pueden tener un mejor aprendizaje y una mejor construcción, incluso de ellos mismos, de responder las propias dudas que les van surgiendo. Hace un tiempo tuve la oportunidad, bueno, ya en cuestiones académicas, en las prácticas profesionales, realizar pláticas de sexualidad. Sin embargo, pues la institución al que en ese entonces prestaba ese servicio, la instrucción era hablarle a los jóvenes con miedo, que nosotros les metiéramos miedo a los jóvenes con tal de que no tuvieran relaciones. Y es algo de lo que
pues yo confieso que estoy totalmente en contra, porque pienso que a los jóvenes sobre todo nos llama mucho la atención hacer esas cosas prohibidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos y hablamos con los jóvenes sobre sexualidad con temor y metiéndoles estigmas y mitos, pues prácticamente pienso que es como una invitación a hacer absolutamente todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y vaya, el punto no es que no lo hagan, sino más bien que ejerzan sexualidad de manera responsable, porque sobre todo es un derecho. Es parte de los derechos sexuales y reproductivos, que también son derechos humanos, y el hecho de ejercer sexualidad responsable es algo que no nos pueden negar. Sí, por ejemplo, ahora se habla mucho, bueno, porque existe como aparentemente un mayor acercamiento hacia como varios medios en los que podemos obtener información, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, cuando una adolescente, una joven queda embarazada, ¿no? Inclusive se habla de que, pues, ¿cómo es posible que habiendo tanta información todavía sigan saliendo embarazadas, ¿no? Sin embargo, a mí me parece, pues, que esta parte de decir que a pesar de que existe la información y demás cosas, que la información obviamente es un primer momento, acercarles la información a los y las jóvenes para que puedan tomar decisiones libres, responsables e informadas. También, ¿qué pasa con esto de que si tienen todos acceso a la información realmente o no toda la información es la suficiente o es la adecuada? Eso en un primer momento, y otra sería si están teniendo el acceso a la información y a la información que ellos o ellas necesitan, entonces, ¿qué está pasando para que sigan los y las jóvenes entrando o teniendo prácticas conocidas como de riesgo, ¿no? Pero más bien como prácticas sin protección? Sí. Más bien yo creo que existe la información, vaya, como dices, ya están los medios de comunicación, las redes sociales, existe la información. Sin embargo, creo que la problemática aquí está en la manera en que se da la información, uh-huh. En el hecho de que la información que le prestamos a los jóvenes, pues viene de toda una serie de dimes y diretes y es distorsionada. Un ejemplo claro es la pornografía, y es uno de los temas que tocamos en nuestras pláticas en Redefine, uh-huh. Que de repente nos encontramos que la pornografía, al encontrarse los jóvenes con esos obstáculos que se les obstruyen la información clara y científica, su medio de aprendizaje es la pornografía. Y entonces sabemos que en la pornografía pues está alimentada por toda una serie de mitos, y entonces si los chavos ven que las personas que están haciendo estos videos, en el caso de los hombres, tienen como que la erección así de los 2 horas y que eyaculan los litros de semen, entonces ellos, eso es un ejemplo, ¿no? Ellos se van creando con la idea de que esto es real y que en las relaciones sexuales es como debe de ser, es como deben tener las prácticas. Uh-huh. Además, nos encontramos con que también a los jóvenes les van creando paradojas, como uh-huh. decías. Nos dicen, no te voy a hablar de sexualidad porque luego lo vas a querer hacer, y no te voy a dar métodos anticonceptivos porque seguramente ya quieres ir a tener relaciones. Uh-huh. Y sin embargo, cuando ellos tienen prácticas de riesgo, tienen relaciones sin protección, y les reclaman, bueno, es que tuviste relaciones pero no te protegiste. Entonces es una paradoja uh-huh. inmensa, porque es, bueno, ¿cómo quieres que me proteja si no me hablaste de cómo ejercer mi sexualidad responsable? Uh-huh. Si no me diste los servicios, si no me diste la manera en la que yo pueda protegerme. Uh-huh. Entonces es algo que creo que realmente obstaculiza mucho el ejercicio de una sexualidad plena y responsable. Claro. En este sentido, por ejemplo, también hay cuestiones que van diferenciadas por situaciones de género, ¿no? O sea, por ejemplo, no se le habla del mismo modo, por ejemplo, de sexualidad a hombres que a mujeres, ¿no? A hombres y mujeres jóvenes. Y por ejemplo, va mucho por ese lado, ¿no? Casi toda la educación sexual que hemos recibido en algún momento de la vida, casi toda, pues, aunque haya sido en la escuela o no por parte de maestros y así, va muy enfocada a esto que tú decías del miedo, ¿no? O sea, ten miedo porque si tienes relaciones te vas a embarazar, o puedes adquirir una ITS, o te puede pasar algo, ¿no? Y entonces eso va generando como también otra serie de mitos y de cuestiones.
pero tampoco le hablamos del mismo modo de la sexualidad a los varones y a las mujeres, ¿no? O sea, a las mujeres siempre es como cuídate, mira, te puede pasar, no vayas a salir con tu domingo 7, etcétera, etcétera. Y a los hombres, por otro lado, se les exalta la sexualidad, ¿no? Es como una onda y vuelves a entrar en estas paradojas de las que bien tú hablabas, ¿no? Como de decir, no, pues, o sea, sí, sea un galán, y sí tenga muchas mujeres, y sí, o sea, tener una sexualidad, ¿no? Pero como muy, muy abierta, pero no vayas a embarazar a ninguna, ¿no? Porque aparte si la embarazas, pues te vas a tener que hacer responsable y aún así a veces ellos deciden no utilizar ningún método de barrera y también a veces adquieren infecciones de transmisión sexual que después a veces tampoco saben cómo tratarlas, ¿no? Porque tampoco es que existan servicios amigables para los y las jóvenes. Sí, sí, así es. Bueno, esto que mencionas es directamente hablar acerca de los estereotipos y romper esos estereotipos. Sobre todo si tomamos en cuenta a los medios de comunicación, que también es algo que analizamos en Redefine y algo que platicamos en los talleres que impartimos, de cómo los medios de comunicación precisamente influyen en el modo de educar, en el modo de cómo reciben esa información las y los jóvenes. Y vaya, se sigue dividiendo los géneros, siguen diciendo que los hombres son de Venus y que las mujeres son de Marte. Entonces, pues los jóvenes siguen basando, o nos seguimos basando muchas veces en esos estereotipos que dificultan que la información sea clara. ¿Sí? Bueno, también en este estereotipo, ahorita lo acabo de escuchar y me dolió, ¿no? Cuando lo escuché, de otra vez volver a decir que los hombres llegamos hasta donde las mujeres quieren. Uh-huh. Sí, también está eso. Como estos estereotipos de los que hablo. Claro. Sí, voy bien. Ok. Bueno, entonces voy a mandar a un corte muy rapidito y regresamos en unos minutitos a Varones en la Intimidad. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.